A ver, sinceros, ¿quién tiene en su casa algo con olor a lavanda? Jabón, velas, suavizante, saquitos para el armario. Todos, ¿verdad? Diles si parece liento. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué esta planta morada se volvió la reina del olfato bien? Hoy no te voy a dar datos aburridos. Te voy a contar la historia de una flor que empezó como hierba callejera Y terminó siendo la consentida de reyes, brujas y hasta de los romanos, que se bañaban con ella. Sí, como oyes. Prepárate porque la lavanda tiene secretos. Y una de ellas involucra una venganza muy fragante. ¿Listo para el secreto? Entonces quédate, porque esto se pone interesante. La lavanda no nació en un jardín de Versalles. Nació en las zonas áridas del Mediterráneo, entre piedras y calor extremo. Los romanos la descubrieron por casualidad. Un Moncada. Cuenta la leyenda que un soldado cayó enfermo con fiebre en medio de una misión. Sus compañeros lo dejaron bajo un arbusto morado para que descansara en paz. A la mañana siguiente, el tipo había sudado toda la fiebre. Resulta que el vapor de la planta, con el calor del sol, le había limpiado el cuerpo. Y ahí nace el nombre lavanda de lavar. O sea, los romanos veían un arbusto y pensaban, esto huele a limpio, bañemos a todos con eso. Y así nació el primer suavizante de ropa de la historia. Chol. Lo ponían en las termas, en la ropa, desde caras, cenizas y boneta, hasta en el vino. Sí, vino con lavanda. No lo recomiendo, no es bestseller, pero esa fue solo la primera locura de los romanos con la lavanda. Porque después vinieron las brujas, los reyes y un perfume que casi mata a una reina. Pero eso te lo cuento en un ratito. No te vayas. Llega la Edad Media. La peste negra arrasa Europa. Los médicos usan máscaras de pico de cuervo llenas de hierbas aromáticas para no oler el mal. Y aquí entra nuestra heroína, los famosos ladrones de Marsella. Cuatro ladrones saqueaban casas de apestados sin enfermarse. Cuando los atraparon, el juez les preguntó cuál es su truco. Y confesaron, se frotaban con vinagre mezclado con lavanda, tomillo y romero. Ladrones limpios,
A partir de ahí, la lavanda se volvió antibacterial antes de que existiera la palabra. Moraleja: si vas a robar en una peste, al menos hazlo con buen olor. Pero la lavanda no solo salvaba ladrones, porque en el Renacimiento una reina casi muere por un perfume de lavanda y no era envenenamiento, pero eso te lo cuento en unos segundos. No te muevas. Siglo XVII, Inglaterra. La reina Carlota, esposa de Jorge II, está harta de los olores de Londres. Pide que en sus jardines reales solo haya lavanda. Contrata a un perfumista francés loco llamado Pierre el Volcánico. Me lo invento para el chiste, pero el personaje real se llamaba Piese. Un día Piese intenta destilar rosas y por error mete lavanda en el alambique. La mezcla explota. Pero del humo sale un aroma que ni la reina podía creer. Nace el agua de lavanda inglesa, que hoy sigue vendiéndose. El accidente más feliz desde que alguien puso queso en una hamburguesa. Pero la lavanda no solo conquistó reinos y perfumes. También hubo una bruja que casi quema un pueblo entero por culpa de un ramo. Pero esa historia sigue y te la contaré ahora, o tal vez para el final. Por ahora solo quiero que recuerdes algo. La próxima vez que huelas lavanda, no solo huelas una flor, estás oliendo la historia de un accidente feliz. Hoy, el 90% de la lavanda del mundo viene de Provenza, en Francia, y de Bulgaria. Pero hay un secreto, esa lavanda de tus saquitos antipolillas. A veces no es lavanda pura, es lavandín, un híbrido que huele más fuerte pero dura menos. Las marcas grandes lo usan porque es más barato. Y la verdadera lavanda fina, la angustifolia, solo crece sobre los 800 metros de altura. Así que cuando compres aceite esencial de lavanda barato, probablemente sea lavandín disfrazado. No te digo que dejes de comprarlo, pero ahora ya lo sabes. Eres de los pocos que pueden oler la verdad. Pero esto no termina aquí, porque ahora viene el mejor chisme. Pero antes de irme, te debo una historia. La de la bruja y la lavanda. Siglo XVI, un pueblecito de los Alpes franceses. Una anciana llamada Marguerite vivía sola en el bosque. Los vecinos la llamaban bruja porque su cabaña olía increíblemente bien. Un día, un vecino enfadado le prendió fuego a su huerta, pero la lavanda explotó. El aceite de lavanda es inflamable. El fuego se extendió, quemaron media plaza del pueblo. Moraleja, si le prendes fuego a la casa de una bruja, asegúrate de que no tenga un arsenal de lavanda. Y después de esa historia explosiva, aquí viene tu misión, si decides aceptarla. Esta semana, cada vez que huelas lavanda,
recuerda esta historia. Pon una bolsita de lavanda real en tu almohada y dime en los comentarios si soñaste con romanos, ladrones, reyes o una bruja explosiva. Y si quieres la parte 2 contando cómo la lavanda casi causa una guerra entre Francia e Italia por una receta de jabón, dale like y suscríbete. Porque las flores también tienen historias de poder, traición, explosiones y mucho, mucho perfume. Y recuerda, huele bien, huele a historia, pero no le prendas fuego, lo digo por experiencia.